Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Ale, apláudele, apláudele. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar la bienvenida, amados, a todos los presentes que están acá en la congregación presencial, Casa de Vida, y a todos los que nos escuchan a través de la iglesia por WhatsApp. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Y bueno, para dar inicio al mensaje de la palabra de hoy, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Vamos a leerlo, pero vamos a leer anticipadamente los versos 1 y 2 y luego vamos al 14. Porque el tema del día de hoy es el Verbo encarnado. Ese es el tema del día de hoy. El Verbo encarnado. Y vamos a leer la palabra bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Abba Padre, extraordinario Rey del universo. Es este día un privilegio, Señor, estar acá escuchando el mensaje de tu palabra y predicar el mensaje de tu palabra, el mensaje del evangelio de salvación. Padre, cuán grande ha sido tu amor, Señor, que nos has dado a tu Hijo unigénito, nos has dado a Jesucristo para que pueda vivir, para que nosotros podamos vivir por medio de Él. En el nombre poderoso de Jesús, para reconciliarnos contigo, Señor. Padre, tus primeros hijos encarnados, Adán y Eva, Señor, te fallaron y tras él te fallamos todos, Señor. Hemos pecado grandemente en contra tuya, Señor. Pero tú, a pesar de que ya sabías que eso ocurriría, preparaste la venida del Verbo, de tu palabra, Señor. Vino a ser encarnada, Señor, en la figura de Jesús. Padre, hoy te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Abre nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Queremos hoy ir, Señor, más profundo, tomados de tu mano en las aguas del Espíritu Santo. Queremos y confiamos totalmente en tu Espíritu Santo, a que hoy nos llevará a toda verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, amados, vamos en este tema del Verbo encarnado. Vamos a ir desde las cosas más sencillas hacia lo más complejo. Para empezar, estamos hablando del Verbo. Y bueno, todos los que hemos pasado por la escuela sabemos lo que es el verbo. Un verbo, en alguna frase, es la acción que ejecuta una persona o una situación. Por ejemplo, Carlos se sienta en la silla. El verbo es sentarse, es la acción. Si tú dices Carlos y silla, estos no conforman una expresión. Pero cuando tú agregas se sienta, ya sabes qué es lo que está ocurriendo. Cuando tú dices Arely cierra la puerta, el verbo es cerrar, ¿sí? Es la acción de cerrar la puerta en este caso. Es decir, que una expresión sin el verbo carece de sentido. Lo único que le da sentido a nuestras palabras es la expresión del verbo. Tiene que haber algo que esté sucediendo.
El que algo suceda implica que hay vida en eso que se está diciendo. Hay cosas que están ocurriendo. Entonces, cuando la palabra a nosotros nos habla del verbo, según lo que estamos leyendo en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, nos está diciendo que el verbo de Dios es la palabra de Dios en acción. Y cuando habla acá en el verso 14 de que ese verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, debemos comprender que se habla de Jesús. El verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios, se encarnó en Jesús. Esa misma palabra que Dios nos dio allá en Génesis 1 cuando dijo, y Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, hágase, dijo Dios, ese y dijo es el verbo, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Dios dijo. Y eso es una manifestación y una demostración de que en el tiempo de la creación estaba el Cristo. Porque el Cristo es el verbo, aleluya. Ahora bien, dice el diccionario que el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, es movimiento o existencia o condición del sujeto. Vuelvo y repito, como por ejemplo Daniela camina en las mañanas a su trabajo. La palabra, la expresión o la oración, Daniela camina todas las mañanas, sabemos entonces que el verbo es camina. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba basándonos en Génesis capítulo 1. Vamos un momento a Génesis. Porque en Génesis 1, el Padre está creando. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero bien, vamos entonces al Génesis, porque Juan 1 nos manda al Génesis. Ahí dice el verso, en el verso 1:3, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. El verbo es dijo, ¿sí? Luego vamos a Génesis capítulo 1, verso 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí encontramos otra vez el verbo en presente. Dijo. ¿Quién lo dijo? Dios dijo. Luego vemos en el verso 9 de Génesis 1. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y volvemos a ver la expresión del verbo en la palabra dijo. No es que iba a decir, sino que está en ese momento hablando el Padre, Dios Padre, y se está ejecutando. Y ese dijo representa al Cristo. La palabra de Dios que se estaba manifestando en la creación. Luego en Génesis 1:11 vuelve otra vez y dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ahí nos volvemos a encontrar el verbo en la expresión dijo. Igualmente el verso 14. Y así el verso 20. Tú te encuentras la expresión y dijo Dios. Igual en el verso 24. Y por último en el verso 26. En estos versículos de la palabra, usted ve que Dios dijo y eso que dijo fue hecho. Amén. Amén. En el momento en que Él creaba todas las cosas, Él decía y se hacía. Es decir, que la palabra de Dios se cumple en la figura del Cristo. Amén. Es como cuando usted tiene autoridad en su casa y usted dice, en esta casa se entra antes de las 9 de la noche. Entonces, el verbo en esa expresión es entrar.
Pero cuando usted tiene autoridad, todo el que escucha su palabra, si usted es jefe de familia, si usted es el padre de la familia, si usted es la madre, la mamá de esa familia, y usted dice, aquí en esta casa se entra antes de las 9 de la noche. Entonces, esa palabra de autoridad, todo el que la escuche se sujeta a esa palabra de autoridad, porque usted dijo, se entra. La expresión se entra, empieza como una palabra que sale de tu boca y se cumple. Y usted dice, para rematar, dice, y le paso llave a la puerta y no entra nadie después de las 9 de la noche. Ay, santo. Entonces, si esa palabra fue dada por alguien de autoridad, eso se va a cumplir. Y el que no la cumpla se sujeta a las consecuencias. Cuando el Padre dijo en la creación y dijo Dios, hágase, esta expresión demuestra que lo que Él dijo se cumple. Aleluya. Allá entonces volvemos a Juan capítulo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, yo quiero que tú te veas esto como ejemplo. Hazte cuenta que cuando tú te vas de tu casa y dices, yo aquí quiero que la puerta se cierre a las 9 de la noche, aunque tú no estés, escúchame bien, aunque tú no estés, la puerta se cierra a las 9 de la noche. Es decir, que tu verbo, la palabra que soltaste de tu boca, tiene un cúmplase aunque tú no estés. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén, claro. Ahora, cuando el Padre dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, usted puede escuchar su voz, el que vive en su casa puede escuchar su voz en su memoria y recordar que usted dio una orden, así usted no esté presente. Nosotros sabemos que Jesucristo es la manifestación de la voz de Dios en el momento de la creación. Pero ahora yo quiero que tú veas este milagro tan extraordinario. La palabra que sale de la boca de Dios ocupó forma humana en la persona de Jesús. Dale un fuerte aplauso, aleluya. Ay, santo, es el verbo. La expresión del ejecútese de la boca del Padre se manifestó y se colocó en el vientre de una mujer virgen para, aleluya, darle vida a Jesús, quien era antes de la creación el verbo de Dios. Ay, Dios, esto es profundo. Esto es profundo, aleluya. Es un milagro extraordinario. El Padre mismo, amado, mire, usted cuando quiere que algo se haga en su casa, y usted de repente no está en su casa, usted llama por teléfono y dice, dígale a fulano que me haga el favor y me deje eso allí. Y oye, usted puede ser, si usted se respeta en su casa, puede ser que usted no esté y sea una simple llamada telefónica, pero el que está recibiendo la instrucción del otro lado tiene que hacer lo que usted le está diciendo. Amén. Ahora, es como que si tú mismo te trasladaras a través de la línea y te le presentaras a la persona y le dijeras, mira, deja eso allí. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, que Jesús es la manifestación del Padre a través del cuerpo de Jesús. Dios mío, Señor, yo no sé si usted está entendiendo, porque si estuviera entendiendo, estuviese dándole un fuerte aplauso al Dios de la gloria. Jesucristo es la manifestación del Padre. Él es el Hijo, Él es el unigénito, Él es el Verbo, Él es el Cristo, aleluya. Wow, Señor, aleluya. Mire, amado, si usted conjuga la expresión que ve acá, usted ve que Dios el Padre no conjuga el verbo en pasado ni en futuro. Y haremos tal cosa. El Padre no dice eso. Y yo hice tal cosa. Él dice, yo hago. Yo hago. Porque el Padre no habita en el futuro ni en el pasado. Él habita en la eternidad. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Dice la palabra en Números 23, 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará.
He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ahora, cuando aquí dice en Números 23:20 que Él dio bendición y no podré revocarla. Amado, debo entender que todo lo que el Padre dijo es un cúmplase en tu vida. Si Él dijo que en su palabra, dijo que el Señor Jesucristo se hizo pobre para hacernos ricos, entonces, ¿qué hacemos estando pobres? Algo pasa, o la Biblia miente o nosotros no hemos creído. Yo creo que muchas veces nosotros no hemos creído. La Biblia dice en Isaías 53:4, Isaías 53, que Él molido fue por nuestros pecados, que el castigo de su paz fue sobre nosotros y que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, aquí está pasando algo, o la Biblia miente o usted y yo no hemos creído. Entonces, lo más seguro es que no hemos creído. Amado, porque cuando usted cree, escúchame iglesia, cuando usted cree, usted hace lo que Dios dice sin cuestionamiento. Acuérdense que Él dijo y no hará, dice la Biblia. Cuando usted siendo un niñito pequeño se subía a una mesa y papá le decía, lánzate que yo te atrapo. Yo recuerdo que yo lo podía hacer y no tenía miedo porque mi papá estaba allí. ¿Sí me doy a entender? De repente se iba la luz de la casa en la madrugada y cuando mamá me tomaba de la mano para hacerme caminar en la oscuridad, yo caminaba confiado porque venía tomado de la mano de mi mamá. Lo mismo pasa cuando tú confías en Dios. Tú dices, mire, ando en tinieblas, yo no entiendo hacia dónde voy, pero siento la mano del poderoso dándome y caminando junto a Él, no me perderé. Dale gloria al Señor, aleluya. Dale gloria al Señor. Porque eso es lo que demuestra la confianza. Si verdaderamente eres hijo, entonces tienes confianza en el Padre. No hay duda de lo que el Padre está haciendo en tu vida, aleluya. Él dijo, dice la palabra, Él dijo, aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Ahora, ¿puedes comprender por qué estaba el Cristo dentro del contexto de la creación allá en Génesis 1? Ahí estaba el Cristo. Cada vez que el Padre decía, hágase, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo, era el Verbo quien ejecutaba lo que el Padre quería. Y lo más tremendo es que Génesis 1, verso 2 nos dice que por Él y para Él. Aleluya. O sea que no solamente lo hizo, sino que lo hizo por Él y para Él, para su gloria y honra. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, era el mismo Padre haciendo todo a través de su palabra en acción. Jesús mismo lo declaró allá en Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Padre, amado, escúcheme, el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Eso es el hecho de que en la historia haya habido un momento en que el Padre se manifestaba a los profetas y que luego viniera el Señor Jesucristo y que hoy tuviésemos al Espíritu Santo, son simplemente tiempos de la dispensación de Dios en la vida, en la historia. O sea, en un tiempo el Padre se manifestó directamente, en otro tiempo se manifestó Jesús, y en este tiempo presente se manifiesta a través del Espíritu Santo. Amén. El Padre dijo, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo parta, porque así rogaré al Padre y Él enviará en mi lugar al Espíritu que los guiará a toda verdad. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo de Dios. Porque ciertamente Jesús estaba en cuerpo humano, ¿cierto? ¿Y cómo resucitó Cristo? En cuerpo glorificado. Es decir, que el cuerpo de Jesucristo, después de la resurrección, comía también y bebía, así como lo hacemos nosotros. De hecho, después de haber resucitado, Él le dijo a sus discípulos, denme de comer. Y Él comió delante de sus discípulos. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que mientras Él se mantenía en cuerpo glorificado, era necesario que Él subiese a la presencia del Padre y enviara al Espíritu de Dios para que pudiese habitar en todos nosotros. Amén. Los que creemos.
Dispensación, entonces, diga, dispensación. Porque la dispensación son periodos en la que en la historia se manifiesta Dios. De una manera lo hizo en el Antiguo Testamento, luego lo hizo en la forma de Jesús, el Verbo encarnado en Jesús, y luego en nosotros. Ahora, así como Jesús es el Verbo encarnado, nosotros también encarnamos. Porque de nosotros hay una preexistencia, y ya vamos para allá, que nos ha hecho desde la historia uno en el Padre. Porque ¿de dónde viene nuestro espíritu? Viene del Padre. Y dice la palabra en Proverbios que una vez que el hombre muere, va al Padre nuevamente, en Eclesiastés. Dice que el cuerpo de polvo es y al polvo volverá. Y dice, y el espíritu vuelve al Padre quien lo dio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que volvemos como estábamos al principio. Porque ¿qué somos nosotros? Espíritu, alma y cuerpo. Si estás convencido de que tú eres un cuerpo de carne, entonces eso es lo que gobierna en tu ser. Si tú estás convencido de que eres un alma viviente, entonces el alma es lo que gobierna tu ser y gobierna sobre tu cuerpo, tu alma. Pero si tú estás convencido de que eres hijo de Dios, entonces eres espíritu, así como el Padre es espíritu, aleluya. Y el espíritu gobierna sobre el alma y sobre el cuerpo. Tu naturaleza, si consideras y logras descubrir de que eres un espíritu con un alma y que vives dentro de un cuerpo, entonces tu experiencia te llevará a la vida eterna. Pero si eres alma viviente, puedes morir. Si eres cuerpo, solamente vas a morir. Polvo eres y polvo volverás. Pero realmente nosotros venimos de la naturaleza de Dios, somos espíritus. Porque de lo contrario, Dios no podría ser nuestro Padre. La única forma de que nosotros seamos hijos de Dios es que seamos espíritus como Él es espíritu. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, mis palabras son espíritu. Dijo que el que quiera adorar al Padre le tendrá que adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que adorar desde la carne no funciona. Adorar desde el alma no funciona. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Aleluya. Aleluya, Señor. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiende lo que Jesucristo dijo en Juan 17:21. Él dijo, Padre, yo te pido para que todos ellos sean uno. Escúchame, iglesia. Para que todos ellos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Ahora, vuelvo al ejemplo sencillo de la llamada telefónica. Tú podrás haberte ido, qué sé yo, a Colombia. Y llamas a tu casa en Venezuela y le das una orden a tu familia. Tu alma y tu espíritu en una llamada telefónica se trasladó kilómetros y kilómetros de Colombia a Venezuela para dar una orden. Y la influencia de la orden que diste tiene el mismo poder que si estuvieses presente en Venezuela. Cuando el Padre envía a su palabra, cuando el Padre envía al Verbo y el Verbo se hace carne, entonces todo el que escucha a Jesús, escucha al Padre. Amén. Es la presencia del Padre en carne y hueso. Amén. Es la presencia del Padre que es espíritu en cuerpo encarnado. Aleluya. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador, entonces se hace una extensión de la palabra de Dios a tu ser y gobierna el Padre a través de ti, y la autoridad del Padre se te es transmitida a tu cuerpo, a tu ser, a tu espíritu y a tu alma, y todo lo que tú digas en el nombre de Jesús se cumple en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, amén. Gloria a Dios. Está aquí la importancia de recibir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando tú recibes el señorío de Jesucristo en tu vida, el Padre vive en ti y tú vives en Él. Y ese es el secreto de la inmortalidad, porque no puede morir lo que es eterno. Porque si Él está en ti, jamás morirá. Y si tú estás en Él, jamás morirá. Es por eso que el Padre, el Señor Jesús, oraba en Juan 17:21, para que todos ellos sean uno, Señor. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros.
y el mundo crea que tú me enviaste. Ahora con esto, amado, cuando tú entiendes que la presencia del Padre está en toda la creación, en todas las personas, en todos los animales, en todas las plantas y la vegetación, en el aire, en el agua, en el oxígeno, en la luz del sol y en todo lo que existe, eso se llama plenitud. Porque no, tu cuerpo no es tu límite. Escúchame, iglesia. Si tú estás en Cristo, el cuerpo tuyo de carne y hueso no es tu límite. Tú te puedes expandir en el espíritu. Y tú no has notado que cuando hay un problema y llega una persona que tiene paz, la paz que él trae ministra el lugar y se queda todo tranquilo. Porque tú expandes tu espíritu, y si tu espíritu es un espíritu de gozo, de alegría, de paz, el lugar donde tú llegas tiene que llegar la paz, porque eso te inunda y te rebosa. Es por eso y lo importante de ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Para que te reboses de su bendición y de su paz. Y en la medida que tú te reboses de su paz y de su bendición, la sanidad tiene que llegar. La paz y la provisión tiene que llegar, porque no son compatibles la abundancia con la pobreza. No son compatibles la tristeza con la alegría. No son compatibles. Si llega la alegría, se tiene que ir la tristeza. Si viene la abundancia de Cristo a tu vida, la escasez tiene que cesar. Si viene la alegría, la angustia se tiene que disipar, porque la palabra dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen ante la luz. Aleluya. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Yo pregunto una cosa: cuando tú llegas a tu casa de noche y prendes la luz de la sala, dime, ¿tienes que pedir permiso para que la oscuridad se vaya? Bástase que toques el apagador de la sala y todo se ilumina. Así sucede cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios. Tú llegas a un lugar donde hay conflictos y el conflicto tiene que cesar, porque tú estás lleno de la paz. Aleluya, Señor. Ahora, cuando tú entiendes, amado y amada, cuando tú entiendes que la plenitud de Dios habita en ti y que tú habitas en la plenitud de Dios y que todas las cosas se relacionan entre sí, que tú estás relacionado con tus parientes, pero no solamente con tus parientes ni con tus hijos, sino con tu familia, con tus vecinos. Cuando tú entiendes que lo que tú haces afecta a tu medio ambiente, cuando tú aceptas y entiendes que lo que tú haces puede cambiar tu entorno, amado, eso es plenitud. Moverse con la conciencia de que si tú amas a tu alrededor tiene que cambiar. Si cuando tú amas, cuando tú odias, entonces las cosas cambian para mal. Tiene que cambiar tu manera de ver todas las cosas y a todas las personas y aprender a amar a tu prójimo. Por eso es que la palabra habla de amar al prójimo, porque es el que está más cerca de ti. Cuando tú muestras tu amor al prójimo, no es posible que recibas odio de él, porque tu amor es mayor. Tu perdón es mayor. ¿Cómo no amar a los demás cuando tú sabes que hay una parte de Dios en esa persona? ¿Cómo no amar la naturaleza cuando tú sabes que Dios está y habita en la naturaleza? ¿Cómo no amar a Dios cuando tú sabes que Él creó todas las cosas? Entonces es algo como que recíproco. Es imposible que tú te ames a ti mismo y no ames al que está a tu lado, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú amas, inevitablemente amarás al que está al lado. Si no logras amar al que está al lado, probablemente no te ames tú mismo y estés lleno de inconformidades. Pero gloria al Señor, que vino Jesucristo a decirnos que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación. Aleluya. Amén. Tu naturaleza en Dios está en ese niño rubio, en ese niño negrito hermoso que vive cerca de tu casa. Tu naturaleza en Dios está en ese nené que vive en la calle y también está en aquellos niños que viven rodeados de lujo. Amado, tu existencia, ¿verdad? Está presente también en aquella viejecita alegre, pero también está en la viejecita gruñona y chismosa. Aleluya. Por lo tanto, cuando tú veas a una viejecita en este chisme, tú sonríes.
Cuando tú veas a un muchacho que quiere infundirte miedo, sonríele. Porque tu amor tiene que rebasar su amenaza. Tu amor tiene que rebasar su capacidad intimidatoria. Es maravilloso cuando tú te ves a ti mismo reflejado en tus hijos, ¿verdad que sí? Que tú dices, mis hijos son la continuidad de mi vida. Pero ahora déjame decirte, ¿por qué no verte tú reflejado en los hijos del vecino? ¿Por qué no verte ¿cómo se dice? Tu misma vida reflejada en tu entorno inmediato? ¿Por qué solamente en tus hijos? ¿Por qué no también en los hijos de los vecinos? ¿Por qué no también en los hijos o el vecino de al lado, en tu jefe, que a veces te atormenta y te saca de quicio? ¿Por qué no simplemente amarlos en vez de cuestionarlos? Porque tú no sabes de dónde salió él, cuáles fueron las experiencias de vida que llevaron a esta persona a la amargura. Pero cuando tú sabes que cada uno viene de una circunstancia distinta, la tolerancia empieza a ganar ventaja y empiezas a amar más que a cuestionar, más que criticar, más que burlarte de la situación de los demás. Empiezas a ser comprensivo y amoroso con todo lo que te rodean, porque escúchame, Dios no puede ser burlado. Eso mismo que estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar, y tienes que moverte en esa confianza. Siembra amor con confianza, siembra generosidad con confianza, siembra palabras de esperanza en los demás con confianza, porque eso es lo que te va a regresar multiplicado. Aleluya. Pensar que los justos y los injustos también está la misma esencia de Dios. Empezar a entender que en el delincuente y aún en la persona que hace justicia está también la presencia de Dios. Y tú quizás no amas las obras que hace el impío, pero amas la presencia de Dios que está en esa persona. Que tan quizá algunos lo hacen con una maldad legítima, pero también algunos lo hacen por error. ¿Tú sabes cuántos hombres hay robando porque quieren darle medicina a sus hijos? Pero claro, no se justifica eso, pero tú tienes que amar, la presencia de Dios en esa realidad, de que Dios ve a la gente con misericordia. ¿Por qué? Porque cada quien viene de situaciones que tú no conoces y que no puedes criticar si no conoces. Dios dice en su palabra que Él hace llover sobre injustos y sobre justos también. Él no hace acepción de personas. Por eso es que el verbo, si nos encontramos en el verbo, cuando Dios, por ejemplo, dice la palabra dijo, Él también dijo que tú debías venir. Y déjeme decirte que si Él dijo que tú debías nacer, es por eso la razón que tú estás aquí. Porque el verbo fue instrumento de tu venida a este lugar. El verbo fue la razón por la cual tú realmente existes, y existen tus hijos y los hijos de tus hijos. El verbo, porque Dios simplemente lo dijo, y al decirlo fue ejecutado por Cristo. Tú existes porque Cristo existe. Tú vives porque Cristo vive. Él vive porque nosotros también vivimos. Es la evidencia de la existencia de Dios. Es que tú cada día despiertas y abres los ojos a una nueva oportunidad. Esa es la evidencia de que tú, cuando intentas respirar, entra oxígeno a tus pulmones. Es la evidencia cuando tú te sientas a comer y tienes la comida allí, aunque sea poco o mucho. Eso es la evidencia de que Dios existe y que te está proveyendo, no importa las circunstancias, como ocurrió cuando el COVID y cuando la escasez que ha habido en Venezuela terriblemente, que la gente no salía a trabajar por el COVID, sin embargo comía. ¿Cómo comía? Porque la misericordia de Dios lo alcanzaba y el verbo lo hacía posible. Y Él no hizo acepción de personas. Él bendijo y le dio provisión al que era justo y al que era injusto también. Gloria a Dios. Diría el Señor Jesús: ve y tú y haz lo mismo. Entonces Él dijo claramente: hagamos a María Laura. Y de la eternidad, María Laura, vino un espíritu de luz y se entretejió en lo más profundo de la tierra y le dio vida a un pequeño bebé dentro del vientre de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? María. Vino ese milagro de un espíritu de luz en la voz del verbo. Entra allí a María Auxiliadora y viene y engendra a María Laura Méndez. Aleluya. Simplemente porque el verbo así lo estableció, que debías nacer del vientre de María Auxiliadora.
Y claramente lo dice Salmo 139:15. Muy entretejido fui en lo más profundo de la tierra. Es decir, que tu espíritu fue colocado en el vientre de tu madre y se entretejió con la tierra del cuerpo de tu madre y formó un embrión del cual eres tú hoy día. Wow, Señor. No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice el salmista. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, que todo ya estaba escrito de cómo tendrías que enfrentar adversidades hasta conocer el don de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es la plenitud de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros y a traernos libertad, a que te des cuenta que tú te reflejas en todo tu entorno y que tu entorno se refleja en ti, que tú haces la realidad a tu alrededor y no la realidad te hace a ti, porque en ti habita el Verbo encarnado. Ese espíritu de luz que realmente eres tú, antes de ser entretejido en la tierra y tener un cuerpo humano, antes de ser encarnado por el Verbo, tenía muy claro todo el plan. Todo el propósito estaba claro cuando tú estabas en el vientre de tu madre. El diseño era perfecto. Porque ningún arquitecto y ningún ingeniero hace algo sin antes plasmarlo en documentos. El Padre, como ingeniero y que como arquitecto perfecto de la creación, todo lo tenía establecido ya. Ahora, entre las cosas que estableció era en darte a ti el libre albedrío para que tú decidieras lo que iba a ocurrir. Aunque te dio el plan perfecto, tú tenías que tomar la decisión si seguir el plan perfecto o seguir tus propios planes. Porque Él no te vino a dar también a ti cautividad. No es posible que te ofrezca libertad y te ofrezca cautividad. Si Él te ofrece libertad, tú tienes la oportunidad de escoger entre comer del árbol del bien y del mal o comer del árbol de la vida. Eso no fue un árbol que solamente comió Adán y Eva. Todavía la gente sigue comiendo del árbol del bien y del mal porque todos lo critican y quieren ser jueces de los demás y decir lo que tienen que hacer los demás y lo que no tienen que hacer los demás. Como que si conocieran el futuro de las personas. Eso solamente lo sabe Dios. Amén. Aleluya. Por eso es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, todo te es tan familiar. Por eso es que tú cuando escuchas la palabra de Dios te acercas. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay algo más en esa palabra, que te recuerda a algo que quizás no tienes en tu memoria todavía. Hay algo que te parece familiar. Yo no entiendo lo que están diciendo, pero yo sé que es verdad. ¿Cómo puedes saber que lo que están diciendo es verdad si no lo entiendes? Porque lo que lo está entendiendo no es tu alma, es tu espíritu que realmente eres. Aleluya, Señor. Así por eso que mucha gente pasa la vida buscando la verdad cuando la verdad es Cristo. La verdad no es un conocimiento, la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Si tú realmente buscas la verdad, déjame decirte, estás buscando a una persona. Estás buscando a la persona de Cristo, aleluya. Pero ¿sabes qué? Descubrir esa verdad implica negarte a ti mismo y tus propios caprichos, renunciar a los caprichos de tu alma, quitarle el señorío a tu alma, a tus deseos, a tus expectativas, a tus anhelos y decirle, ¿sabes, Señor? Aunque mi alma tiene anhelos, aunque mi alma tiene expectativas, aunque mi alma tiene su propia voluntad, yo te la entrego a ti y haz tú tu perfecta voluntad. ¿O que tú crees que Jesucristo no tuvo que luchar eso? Cuando estuvo en el Getsemaní, que le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es porque él sabía que aunque él quería en lo profundo de su alma, porque el Señor también tiene alma, él dijo, yo no sé cómo enfrentar a esta gente que me quiere arrancar las barbas, esta gente que me quiere azotar, esta gente que me quiere humillar, desnudándome y crucificándome en la cruz. Pero aunque mi alma está aturdida y angustiada, porque dice la palabra que hasta sudaba sangre en el Getsemaní, el Señor Jesucristo, Él le dijo al Padre, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Porque el Padre siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces nosotros también, aunque nuestra realidad parezca ser angustiante, tú tienes que decirle: Padre, ¿sabes qué? Aunque mi alma está afligida, aunque mi alma está angustiada, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque de muchas las circunstancias que tú estás viviendo, ¿sabes qué? Se forma tu carácter. Te llenas te conviertes en un hombre y una mujer con valor, con gallardía, con valentía, con determinación. Eso lo hacen las experiencias difíciles de la vida. Eso no lo hace el hecho de que te consientan en la casa. Eso lo hace saliendo y enfrentando los problemas, no escondiéndose de ellos. Reconociendo tus errores, pidiendo perdón. Se forma el carácter del hombre y la mujer que son de Dios. Amado, yo soy en cada uno de ustedes, ¿sabe? Y cada uno de ustedes son uno en mí. Tienes que aprender a ver a los demás como parte de ti mismo, porque ellos fueron hechos por el mismo creador que tú. ¿Usted sabe qué es lo único que nos hace distintos? Que cada uno tiene un cuerpo de carne diferente. Pero si sabes bien que el cuerpo de carne que tú tienes es solamente un vehículo para tú moverte en esta tierra, entonces ¿por qué te aferras a tu cuerpo de carne como que si fuera lo único que tienes? Eso es como que si tú tuvieses una ropa y no quisieras cambiarte nunca de ropa. Entonces andas como un mendigo al final de la historia, todo sucio y cachalandrado. Y no te importa, maloliente, y tú dices: no me quiero cambiar la ropa. Hay un momento para cada cosa. Hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Este cuerpo tuvo un momento para nacer, tendrá un momento para morir, pero nosotros no somos el cuerpo. Este es el traje que tenemos para vivir en esta tierra. Por lo tanto, no puedo valorar más la ropa que mi vida en el espíritu. Mi vida en el espíritu es trascendental, es eterna. Y el objetivo de la fe, dice la palabra, es la salvación de nuestras almas. Que el cuerpo reciba algunos privilegios luego que tú eres salvo y te rejuvenezca y de repente cobre fortaleza física en tu cuerpo. Eso es una bendición, pero también es una bendición que tiene caducidad en tu cuerpo de carne. Y tienes que, igual que el Señor Jesucristo, aspirar a un cuerpo glorificado de vida eterna, que es lo que Él nos ha prometido. Entonces lo único que nos diferencia a nosotros son nuestros cuerpos de carne y hueso, pero de resto somos hechura suya, somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es espíritu, nosotros también. Vayan un momento a Job capítulo 12, versos 7 al 9. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: y en efecto, pregúntale ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y la tierra te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Escúchame, pareciera que la creación tuviese más inteligencia que los humanos. Porque la palabra dice aquí claramente que todos los animales, las aves, la tierra, todos pueden dar testimonio de que fueron hechos por Dios. Y a los que les cuesta reconocer que somos hechura de Dios, en espíritu somos nosotros. Y saben, comprender esto es la vida o la muerte. Porque si usted reconoce y conoce que el mundo, no, o sea, que lo que el mundo nos ofrece no nos va a servir para la vida eterna, entonces usted lo va a dar por basura. Escúchame, ¿cuántos de ustedes guardan los sobres de galletas que se han comido a lo largo de la vida? ¿Verdad que no? ¿Tú sabes por qué no? Porque no te sirven de nada. Entonces las cosas que tú puedas acumular en la tierra no te van a durar para la eternidad. Todas las cosas que tú no logres para que sean acumulables en el mundo espiritual, para tu vida espiritual, entonces no te sirven de nada. La palabra del Señor nos dice: no acumuléis tesoros en la tierra donde el orín y el ladrón lo hurta, donde el ladrón lo hurta y el orín lo corroe. Dice: acumular más bien tesoros en los cielos, donde el ladrón no le hurta y el orín no lo corroe. Entonces todo lo que tú hagas tiene que estar en función de la vida eterna. De lo contrario, todo lo que tú acumules se va a quedar y de nada te va a servir.
El apóstol Pablo en Filipenses 3:8 decía o dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjate, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tú pones tu corazón en las cosas materiales de esta tierra, déjame decirte que cuando estés a punto de morir, vas a tener la más grande frustración y angustia que no has sentido nunca, porque todo el esfuerzo de tu vida habrá quedado aquí en la tierra. Pero si tú pasas tu vida buscando la presencia de Dios, llenándote del amor de Dios y haciendo su voluntad, cuando tú mueras, nada de lo que queda en la tierra va a ser motivo de tristeza. Porque todo lo que tú has acumulado está ya en la presencia del Rey de Gloria. Si tú entiendes esto, amado, la autoridad que tú vas a recibir va a ser tan grande que podrás hablarle a las células cancerígenas y las células cancerígenas te van a obedecer. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a que aquellos conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, dice la Biblia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, ¿saben? Todos enfrentamos pruebas, ¿saben? Mientras estemos en la carne, habrán pruebas. Pero Santiago capítulo 1 dice: tener con sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, mas deja que la paciencia haga su obra completa, para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Es cosa difícil sentir gozo en medio de las pruebas. Aleluya, Señor. Gracias por la prueba, porque la prueba te promociona, la prueba te lleva a niveles más altos. Las circunstancias que puedas estar viviendo ya fueron escritas en el libro, allá en Salmo 139, 16. Dale gracias al Señor, porque ellas son las que te van a promover. El Verbo lo planeó para ti. Las bendiciones están detrás de la prueba. Aleluya. Aleluya. Ahora vemos por espejo, dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en partes, pero entonces conoceré como fui conocido. Aleluya. Aleluya. Vamos, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu aparente realidad, pero vamos, tú también dile, vamos a orar juntos. Dile: gracias, Padre, por predestinarme. Sabía que había algo más. Sabía que por algo pusiste eternidad en mí. Y al igual que el rey Salomón, puedo ver y entender Eclesiastés 3:11. Dile: todo lo vi, lo hiciste hermoso. En su tiempo todo lo hiciste hermoso. Aún las pruebas son hermosas. Aleluya. Y has puesto eternidad en mi corazón, sin que alcance a entender todavía la obra de tus manos. Pero te doy las gracias. Dile: te doy las gracias. Aleluya.
Gracias por permitirme existir. Gracias por permitirme, aleluya, saber que yo estoy en ti y que tú estás en mí. Dile, ya nunca me sentiré solo. Ahora yo estoy seguro, dile, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ninguna potestad, ni lo presente, ni lo que vendrá, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Vamos, dile, nada, nada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Soy vaso de barro, Señor. Mi cuerpo es vaso de barro para que tú pongas la excelencia de tu poder en mí, Dios. No voy a tenerle miedo a ninguna tribulación si tú estás conmigo. Aunque las circunstancias me derriben, no me van a destruir. Aleluya, Señor. Porque tu cuerpo de barro siempre llevaré por todas partes la muerte de Jesús, para que también Jesús se manifieste en mi cuerpo. Aleluya. Cuán hermoso es tu nombre, Señor. Iglesia, Dios le preguntó a Job, allá en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego le dijo, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Tú lo sabes. Tú en tu espíritu sabes lo que ha de ser, porque ya estaba planeado. Y aunque no entiendas el sufrimiento y la angustia de otros, ese sufrimiento los va a hacer crecer. Ese es el instrumento de su crecimiento. Ese es el instrumento de su madurez. No le interrumpas, porque el verbo ha sido dicho. Así dijo el Señor. Aleluya. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Amado, tú habitas en Cristo y Cristo en ti. Todo fue consumado en la cruz. Consumado es, dijo. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a adorarle. Me viniste a rescatar. Aleluya. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso es su nombre, aleluya. Es tu nombre, Señor Jesús. Dile, Señor, eres majestuoso. No importa lo que yo esté experimentando. No importa lo difícil. Yo sé que tú me estás tomando de la mano, aleluya. Yo sé que tú eres la respuesta que yo buscaba, aleluya. Y que todo va a redundar en mi beneficio. Todo va a ser para mi bendición. Isarrabai. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Yo te amo, Padre. Te amo más que a mi vida, díselo. Te amo más que a mis hijos. Te amo más que a mi cónyuge. Te amo más que todas las cosas que puedas reunir en esta tierra, porque mi tesoro eres tú. Tú eres mi amor. Dile, Padre, tú eres mi amor. Te amo, papá, dile. Te amo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria. El Dios que está en ti es más grande que cualquier circunstancia. Es más grande que cualquier problema. Es más grande que cualquier tribulación. Aleluya. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de su voz. Aleluya. Más que vencedor eres. Más que vencedor eres en Cristo. En el Verbo hecho carne. En el Verbo hecho carne. Agarraba de que chabazo. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Por él y para él. Fuiste creado por él y para él. Aleluya. 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 Grande eres, Señor. Cuán poderoso es tu nombre. Poderoso es tu nombre. El nombre de Jesús vive. Levanta tus manos y adórale, vamos. Gracias, papá. Gracias, papá. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame a amar como amó Cristo. Ama. Aleluya. Te amo, hermano. Te amo, vecino. Te amo, naturaleza. A los animales, a todos. Porque en cada cosa estás tú. En cada uno está tu presencia, papá. Aleluya. Aleluya.